Vamos a dar inicio a la mesa con nuestros expertos en opinión pública. Aquí ya están en este arranque de años para ellos. Roy Campos, ¿cómo estás? Bienvenido. Paco Mundis, ¿qué tal? Muy buenos días. Javier Márquez. Encantado que estés aquí con nosotros. Y Jorge, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes? Tenemos varios temas. Se ve todos muy repuestos. Están muy descansados. Repuestitos. Se vinieron en bicicleta o caminando para poder ahorrar el combustible. Pero déjenme preguntarles algo, porque aproximadamente hace un año teníamos también una crisis derivada de la liberación de los precios de combustible. Distinta, pero una crisis. Sí. ¿Una crisis de qué? ¿De percepciones, de realidades, de qué? No, pero en ese momento no era un abasto, subía la gasolina en el bolsillo de la gente porque quitaban el subsidio. Se dejaba de subsidiar. Sí, ¿no? Y fue el gasolinazo que fue el peor momento de Peña. ¿No? Fue 2017. Fue hace dos, ¿no? Fue 2017. Hace 2 años. Caramba, es que ha pasado tanto que ya... rápido. Sí, yo me apuro. Y hoy vivimos otro momento, o sea, es una desabasto, que le llamen como le quieran, es desabasto o racionamiento de gasolina generado por un anuncio de un control contra el huachicoleo. Y después, errores en la distribución, ¿no? Pero es otro problema con la gasolina. Ahora, otro problema que se traduce en términos de percepción, ¿de qué manera? ¿Es igual? ¿No es tan grave como fue hace 2 años? ¿Es más fácil manejable? ¿O esto es algo que como llega directamente al bolsillo y se llena uno de imágenes en la cabeza, pues puede crecer si no se ataca en términos de comunicación política? Ciertamente aquí la variable clave es cuánto tiempo va a durar esto, ¿no? En la medida en que esto se alargue o que se vuelva a repetir con cierta frecuencia, pues naturalmente que sí va a tener mayor impacto. Si es algo coyuntural, yo creo que pudiera limitar su impacto político. Quizá lo preocupante aquí es que se inscribe dentro de la narrativa de las acusaciones de la venezolización de México, ¿no? Esta parte de que hay escasez de bienes, de que la manera en que iba a administrar Andrés Manuel López Obrador el país, pues iba a provocar que ocurrieran, digamos, desabasto en los mercados. Yo creo que ese es un punto que ciertamente mucha gente pues podrá evocar, digamos, todas estas acusaciones que se hicieron desde la campaña de 2006, pero ciertamente se inscribe en ese contexto donde pues, la acusación de fondo es simplemente no saben manejar la economía, ¿no? Y están provocando una crisis de desabasto precisamente porque limitaron la oferta, digamos, la demanda está constante, los precios incluso en la frontera los subsidiaste y adicionalmente pues limitas el suministro, pues tienes. Oye, Paco, a ver, aquí yo pienso que este es un tema de percepciones más que realidades, pero eso es lo que yo pienso y da exactamente lo mismo a todo mundo lo que yo pienso. Y sin embargo, y lo hemos estado viendo con el presidente López Obrador, incluso hace unos cuantos minutos, apelando a la tranquilidad de los mexicanos para que, me parece muy lógico, no acudan a las gasolineras a hacer compras, porque si va todo mundo a las gasolineras, pues en una hora se va a acabar la gasolina y simplemente el abastecimiento por pipa, con arcángeles, con pipas, pues simplemente no va a llegar. Esto se va a traducir, si esto no se frena, allá la parte del sector productivo y el transporte de alimentos, los aguacates no van a llegar al Super Bowl, por ejemplo, que eso sí nos preocupa muchísimo, y va a haber otro tipo de externalidades. En términos de bolsillo, esto es el tema que más brinca en un ciudadano en términos de opinión pública. Esto es lo que genera cambios de humor y de actitudes. Sí, yo creo que no sabemos todavía de qué dimensión, de qué tamaño va a ser esto, si está empezando o si va a pasar esto puede pasar a ser una anécdota, ¿no? Si se resuelve, según cómo se maneje. Según cómo se maneje, según cuánto dure y a cuántos afecte. Porque creo que más allá del bolsillo ya estamos en un tema logístico. Desde ayer en la tarde, temas como el tráfico. Hoy en la mañana, gente que por lo menos ya se excusa de no llegar a algunos lugares porque no cargó gasolina, ¿no? Es decir, ya más allá del bolsillo, ahorita estamos en un tema logístico. Yo creo que no sabemos todavía la dimensión
Me parece interesante que ya haya un argumento de justificación. Es decir, ya se ahorró tanto dinero por esta medida que se tomó. Pero eso al ciudadano promedio en realidad no le A ver, pero le da aquí, mucho. Aquí no el discurso nos está escondiendo el problema de fondo. El problema de fondo es la distribución. Es por cualquier razón lo que estamos viendo es que no se hizo una buena planeación de distribución. No previeron. Ahora, el discurso sigue siendo el tema del robo de combustible. Esto nos remonta al anuncio de la estrategia del presidente López Obrador el 27 de diciembre, en donde hay varias cosas que tienen que ver con la supervisión, con los militares reforzando la seguridad, también con el monitoreo in situ del personal que está revisando los paneles en donde se ve toda la red de ductos, pero en ningún momento en ese plan se mencionó que iban a cerrar los ductos, sino que iban a verlo, iban a estar viendo al personal, pero no que los iban a cerrar. Y tampoco se habló de que iba a haber un plan de contingencia para distribución del combustible. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que hay un discurso paralelo verdaderamente atractivo y además imposible cuestionar, que es el combate al robo de combustible, que no está tocando el tema de fondo, que es el de la distribución. Javier, estoy siendo excesivamente sofisticado al hacer esta división entre lo que es el problema de fondo y lo que es la comunicación política. Pues tal vez no, o tal vez sí. Deja de poner en esos términos. Ahorita que mencionaba sobre lo del bolsillo, ¿qué es lo que está importando en el ciudadano? Si es lo del bolsillo, creo que todavía el ajuste no puede ser tan rápido, ¿no? Es difícil que se sienta en los próximos días. Pero sí quizás en el ánimo de cómo se está viendo al país, si se ve como venezolano. También no me salió igual de a ti. Venezolanización, lo estuve pensando varios minutos. Ponle cara quizás. Entrenen. Más rápido. Similar a Venezuela. Pero para recordarlo con lo que había pasado con respecto a 2017, la verdad es que también la recuperación, por ejemplo, de Peña después del gasolinazo fue bastante rápida, si lo vemos en términos comparativos. Pero no del Duró PRI. unos meses. Nomás que ya estaba muy abajo. Creo que el problema que puede ser de AMLO es que esto refleja un nuevo nivel, dado que tiene altos niveles ahorita de popularidad. Entonces, creo que sí es un problema de percepción, y el problema de percepción es si nos estamos pareciendo, se están cumpliendo las profecías que algunos decían. La profecía autocumplida. Exacto, ¿no? Ahora, como yo creo que va por ahí un profecías poco. autocumplidas, yo no sé si ustedes han medido en alguna otra circunstancia qué es lo que pasa cuando hay una convocatoria en un sentido y la conducta social va en sentido absolutamente opuesto. Cuando te dicen, oiga, no vaya usted a comprar mucha gasolina porque se va a acabar. No compre. Es como cuando no se va a devaluar el peso. Exactamente. Creo que Es como si yo te digo a ti, por favor, Hay dos errores. no vayas a perder de vista, ni se te ocurra pensar que hay caballos azules. No te imagines un caballo azul, no te lo imagines. Ya lo tienes aquí en la cara. Dísele a tu hijo pequeño, no vayas a hacer esto porque es lo primero. No, Decías ¿cómo? dos errores, Roy. Eso va a generar Primero un consumo excesivo. es la primera evidencia de dos tipos de errores. Es un error de comunicación básico en dos sentidos. Está repitiéndonos todo el día. No se asusten, no se asusten, no se asusten. No, se asustan. Ese es el primero. Y segundo, la comunicación no le han dado el suficiente énfasis a que el problema original es el huachicoleo. Hay delincuencia. Ese no han dado el énfasis. Y es un error de comunicación de la Presidencia de la República. Y la segunda es un error de no planearon cómo distribuir cuando cerraran ductos. Es más caro y más lento. Y hay un error de lectura. Ahora sí, como dice el dicho, cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde. Lo que está detrás de todo esto es el descrédito del gobierno en su sentido más amplio. ¿Por qué no creemos cuando nos dicen no compres esto? Pues vamos, porque efectivamente va a pasar lo contrario. Pero esto es algo que... Oye, y también de los medios, ¿eh? Pero esto es algo que También nos de los trasciende. Pero en este caso va más allá de la comunicación, perdón. Pero- Ahí difiero porque sale un comunicado de Pemex que niega el desabasto
Y basta salir ayer en la tarde en la ciudad para ver la cantidad de gasolinerías que dice, no vayan a comprar. Pero Es que el comunicado servía. Pero recuerden el desabasto previo. Pero es Fue en que- 2016 a finales porque sabían Sí, que iba a le tocó a aumentar los Peña, le pre- tocó a Peña. Y había un problemón en provincia. La gente quería cargar para regresar a la Ciudad de México, a sus ciudades de origen, y no había gasolina porque ahí sí le estaban acaparando para aprovecharse el subirla. aumento de precios. Ese es el precedente inmediato, Pero que es- naturalmente es un indicador Que de es que algo distinto, negativo va a distinto. pasar. Es que la realidad no lee los boletines de la Secretaría. Exacto, y tú En solamente Pemex. ves. No, y lo único que hace es que el medio repita, dice Pemex que no se asusten, que sí hay gasolina. Pues bueno, se asustan. Bueno, ¿y qué quieres? ¿Que los medios no digan No, lo que dice Pemex no el saque. gobierno? Pero es que va más allá de la comunicación, porque es la vivencia que tienes. Y otro aspecto respecto a la comunicación, ahorita que estaba pensando y retomando lo que decía Raimundo, en términos de seguridad, me parece que ningún discurso en cuanto a que esto lo estamos haciendo para terminar con huachicoleo va a quitar el problema de la percepción del Exactamente. desabasto. Y de la o sea, si incomodidad. contrapones los dos discursos de comunicación, seguridad, por más que lo enfatices, estamos ahorro. haciendo esto A lo por mejor seguridad. porque no nos han dicho la verdad. A mí como que me falta el puente que conecte lo que es la narrativa ¿Dónde están sobre los el robo delincuentes? ¿Dónde están los delincuentes? y la parte del desabasto. Los A ver, delincuentes faltan. ¿qué es lo que hicieron? Provocaron una crisis deliberadamente para crear un clima de opinión pública. ¿Le estoy dando demasiado crédito? ¿Sí? Sí. Yo creo que sí. Bueno, si le estoy dando demasiado crédito, vamos a cambiar de tema. Son las 7 de la mañana con 43 minutos. 7 de la mañana con 48 minutos. Aquí estamos de regreso con Roy Campos, Jorge Buendía, Paco Abundis, Javier Márquez. Roy, estamos viviendo la primera crisis de gobierno. Sí. De hecho, lo voy a poner así. Si López Obrador hubiera diseñado su gobierno, porque lleva 40 días de gobierno, si hubiera dicho voy a diseñar y el 1 de diciembre hago esto, tal vez lo único que no estaba en su script era esto. Tal vez él hubiera dicho voy a tener problemas con la Guardia Nacional, voy a tener problemas con la Corte, El aeropuerto de el Texcoco. aeropuerto, los sueldos, el presupuesto, todo podía haberlo previsto. Esto no. Entonces es su primera crisis en ese sentido. Se le salió del script esto que está pasando. ¿Cómo ves tú el manejo de administración de crisis, Paco? Yo creo, me parece que es adelantarse a algo que todavía no sucede. Está pasando No, y es que sí está prevemos que pasando. se Más allá pueda de poner. de que pensemos aquí en esta mesa de que sí hay petróleo, pero sí. Veremos qué pasa el día de hoy. Y a qué velocidad. Y el viernes acabas transcurre. con ellos, ¿no? Pero sí, digamos, mi punto hace rato, y en eso coincido con Javier, aquí no hay argumento que te compense esto. Por razones de seguridad o ahorro, que son los dos Me argumentos da que ya exactamente se... lo mismo que No, Donald Trump. si esté tú no chupándola. llegas a tu trabajo, si alguien no pudo hacer alguna compra o alguna venta o algún negocio, eso ya es afectación de bolsillo y no hay argumento que te lo compense. Entonces, no sabemos, yo creo todavía hasta Pero dónde. incluso, a ver, se soluciona. ¿Es una solución sostenible cerrar los ductos y vivir bajo el mundo de pipas con todo lo que implica en mayor costo para... generas también mercados paralelos de mercado de Se va a dar, huachicol, se va a dar. ¿no? O sea, creo que también detrás es... Entiendo que es esta temporal, nos- ¿no? ¿O está pensado como algo temporal, es temporal. Pues es que temporal. nos hace falta todo lo demás. No es temporal. Porque va a ser temporal, sí, y solo sí, si atrapas a las bandas que están detrás. Pero, Abre pero ductos. a ver, de acuerdo a lo que dijo ayer el presidente López Obrador, hay 8,000 pipas menos robadas desde el 27 de diciembre. Por lo tanto, debería haber menos problema de combustible. ¿Por qué si había esas 8,000 y había mucho más en los 2 últimos años del gobierno del presidente Peña Nieto, fuera de este periodo específico sobre la liberación de combustible, no hubo un desabasto? Es que necesitamos saber cuál es el universo total de pipas circulando. Porque 8,000, pues 8,000 en total. Él decía que se había reducido de 700 y fracción pipas diarias robadas con es que diciembre también con combustible. no estoy tan seguro que sea un mes idóneo, digamos, para hacer comparaciones. pero es lo que está utilizando el presidente. Un poco, estoy tratando de encontrar la racional de por qué si hay menos problema, tendría que haber un mejor suministro y nos lleva de nuevo al tema de logística y Distribución. de distribución. Así es. Sí. Básicamente. Totalmente. Y este es el tema de logística y distribución, que es el elefante en la sala
que no están viendo en el discurso. Es la primera vez que en vez de estar mirando un chivo en cristalería, estamos viendo un chivo en gasolinería. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que se hacen las cosas a la carrera, sin... De veras. Es que hay además principio de administraciones. Hay cosas paralelas. Salió una nota en algún medio de que, por ejemplo, en el norte del país, en la zona fronteriza, un consorcio gasolinero había dejado de vender gasolina Por el IVA. por el IVA. ¿No? Es una empresa que se maneja a nivel nacional, que entonces el IVA pues tiene una tasa de 16%, pero allá tenía que aplicar la del 8%, y entre esa, digamos, buscar la consistencia administrativa, pues iba a perder ese 8%, ¿no? Entonces también están ocurriendo fenómenos de otra índole, digamos, que coinciden con esto. Que te acumula tu Refuerzan la percepción. percepción. Refuerzan la percepción. Ahora, ¿cómo toma un líder una decisión en este tipo de situaciones? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es la información que tiene que ver? ¿Quién es que, en este caso, quién tiene que estar aportando la información y qué es lo que se tendría que hacer? Seguridad y energía. O sea, la secretaria de Energía le tiene que haber dicho lo que estaba pasando y el secretario de Seguridad le tuvo que haber dicho lo que podía causar. Es decir, tú tienes que recibir información y atreverte a tomar una decisión sabiendo lo que puede pasar. Y creo que aquí no previeron lo que podía pasar en términos de la distribución. A mí me parece que la secretaria de Energía aquí tiene una responsabilidad de desconocimiento, ignorancia, incompetencia, omisión, de lo que se quiera ver, y lo voy a sustentar en algo. El domingo pasado, cuando ya se estaba viendo el desabasto en 6 estados, ella estaba viendo el partido de fútbol de los Pumas contra Veracruz. ¿Por qué lo sé? Porque lo estaba tuiteando. Y cuando después de un rato le dicen, pero ¿cómo está usted haciendo esto cuando debería estar atendiendo el problema? Y dijo, no, todo está resuelto. Hay una estrategia y está funcionando. Me regreso a esto que mencionaba Roy. Si al presidente no le están informando bien, entonces las decisiones que va a estar tomando, aunque sean perfectas, van a estar equivocadas en términos de resultados. De hecho, un indicador podría ser ya las conferencias de la mañana. Ayer no pudieron dar agenda, porque todas las preguntas estuvieron alrededor de esto. Sí. Y muy probablemente hoy también, y en los días que sigan, mientras no se resuelva. Así arrancó la conferencia esta mañana. En el mismo sentido, yo creo que, dada la falta de credibilidad del gobierno de tiempos anteriores, pues la última reserva de autoridad o de credibilidad que tiene esta administración es Andrés Manuel López Obrador. Y las tiene que cuidar, y esta pues crisis o esta circunstancia precisamente va en contra de eso. No tiene amortiguadores el presidente, porque está solo. Pero será muy importante este tema, yo creo que también para él y cómo lo perciben los demás miembros del gabinete, el tema de corrupción, sobre todo. Yo creo que no lo tenía planeado quizás porque lo que pensaba es que este tema le iba a ser positivo, sí, claro, porque iba encaminado al tema de huachicol y al lado de corrupción. También era el framing que estaba poniendo, no tanto seguridad, sino corrupción dentro de Pemex. Ese va a ser uno de los primeros temas en donde quizás se va a tener que echar la reversa. Es decir, el tema de corrupción lo va a tener que echar de reversa, porque hay uno más prominente, que es el de la logística y el tener abasto de un combustible. Y a lo mejor va a ser el primer muro en el que se va a topar en el de, híjole, voy a tener que echar para atrás. Y además, el tema no creo. Hay un riesgo de estas conferencias como la de ayer, lo que tú mencionas de que no puedes llegar a decir lo que tú quieres, sino lo que los demás te están demandando. Pero las conferencias se pueden convertir no en un ejercicio de comunicación, sino en una comparecencia ante un tribunal. Claro, sí. Ante un tribunal de una ciudadanía descontenta por cosas al principio muy pequeñas que después se van encadenando. Y la incapacidad de prever las consecuencias de tus propios movimientos. Eso es muy grave en política. Porque se te pueden desajustar todas las formas de control. Oye, Roy, a ver, en una asesoría pro bono, si estuvieras tú en el... Las que siempre si estuvieras tú en el cuarto de guerra que está viendo esto, ¿qué le sugerirías al presidente López Obrador para darle la vuelta, para cambiar por completo la narrativa que se lo está chupando, la realidad de la percepción?
se está chupando al mago de la comunicación política. ¿Qué le sugerirías? El chiste es centrar toda la narrativa en un tema que no han podido centrar, que es en el tema original, que hay corruptos, ladrones que saquearon a la empresa más endeudada del mundo. Y entonces yo tengo que presentar culpables y culpables de todo tipo. Y aquí están los culpables. Y entonces el ciudadano ve los culpables, dice, qué bueno que agarraste con el huachicol y ahora entiendo lo que pasó en las gasolineras. Ya no me digas que tienes mucha gasolina y que no has podido distribuirla. No. Explícame cómo se generó todo. Pero eso es cuando ya hay abasto, ¿no? Es que ya Creo que te estás en el segundo asunto tiempo. es que esto tampoco va a durar mucho. Yo no creo que esto va a estar en un mes hablando de esto. Hoy deberíamos estar hablando de la Guardia Nacional, Pero hay una pregunta, de muchas Roy. cosas. Quería hablar de la Guardia Nacional, pero... Estamos hablando de otra cosa. Hay una me pregunta arrasó. Haría poco, sí, o sea, es que no se pueden, las dos cosas no pueden ocurrir simultáneamente. A ver, Que resuelvas Javier. el problema del huachicol y que pongas la distribución. A ver. Si va a haber otra vez una distribución Mira, normalizada, esto lo, significa que ya no vas a a ver, esto lo Exactamente. solucionas en teoría El bien discurso que abriendo el ponías no ducto funciona. nuevamente. Pero cuando abres el ducto nuevamente, tienes que asegurar que no te vuelvan a robar. Bueno, eso es difícil. Pero, a ver, Asumes la pérdida. ¿Por qué hace un mes no estábamos hablando de esto? ¿Por qué? Porque estamos hablando del Congreso. Pero no, porque no existe este problema. Claro, además, como ¿Por qué está este problema? los ciudadanos ¿Quién no- lo creó este problema? Los ciudadanos no tenemos manera de saber si se están robando o no se están robando. O sea, tú puedes abrir los ductos, repones el abasto y puedes seguir diciendo que tienes un mecanismo alternativo no se roben. Pues claro. para Exacto. entregar. Y en un mes, pero Lanzarote, la 50 giles. condición En otras necesaria... palabras, que permitas que te roben. No, que repongas el abasto. Para resolver Que repongas el la crisis a abasto. corto plazo. O sea, todo pasa por resolver el problema del creo. abasto. Sí. Entonces, Esa es la regresamos. Todo pasa a la responsabilidad de la Secretaria de Energía como la responsable del sector y a la Secretaría de Seguridad Pública de apoyo para que esto pueda tener otro tipo de salida para el presidente. Sí, es un análisis costo-beneficio. Eso, A la mientras- larga, ¿qué te sale más caro? Eso El mientras desabasto. desapareces el Consejo Porque Regulador además- de Energía, como has prometido. Porque además la solución a que te sigan robando no es cerrar los ductos. Eso es una locura. La solución es pues, que acabe la impunidad, que agarres Sí, a que hay todos los que culpables. participan. Culpables. O sea, Bueno, pues hoy sí que la percepción nos impuso la agenda. Bueno, Así nosotros es. que normalmente nos la pone al mago, como decía yo, de imponer la agenda al presidente Andrés Manuel López Obrador. Roy Campos, encantado de que haya estado aquí esta mañana. Jorge, buen día. Javier Márquez, Paco Abunda y nos vemos Gracias. el próximo miércoles. Hoy el presidente López Obrador va a estar con los embajadores y los cónsules de México en el exterior este mediodía. Ya son las 7 de la mañana con 59 minutos. Rafael Cardona, Muchas muy gracias. buenos días. Pasen todos muy bien. Muy buenos días a todos ustedes. Los esperamos mañana aquí a las 7 de la mañana en Foro TV de una manera estrictamente personal.